Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que es las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Veamos fragmentos de algunos de los programas de Señal Colombia que están relacionados con la ciencia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, la importancia de la divulgación científica. Mi nombre es Oscar Iván Gómez Rincón, tengo 37, ya casi 38 dentro de unos días. Soy psicólogo de profesión y me desempeño sobre todo en el contexto de la educación superior. Creo que la televisión ayuda a que la gente se pueda conducir un poco diferente y a que la gente enriquezca la universalidad de su conocimiento del mundo, de la sociedad aquí en Colombia y en otras partes del mundo cuando ve buen contenido de televisión. O sea, yo creo que la televisión educa, o sea, también puede educar eventualmente mal. Si nosotros seguimos creciendo con el reality, si seguimos creciendo solamente con la novela, pues lo único que se está cultivando son emociones y pasiones. Hay programas que de repente hacen parte de un aprendizaje para un sobrino, para un nieto, para uno mismo, algo que yo no sabía de Colombia, algo que no sabía de otra parte del mundo. Hoy sabemos que nuestro mundo nació gracias al Big Bang o gran explosión, que dio origen al tiempo y el espacio a partir de un punto singular. Por ejemplo, con las revistas científicas están hechas como para un nicho de personas que son académicos y que leen, pero hay personas del común que no saben en qué lenguaje se los pueden decir. O sea, si los niños y las personas pueden saber por medio de la televisión de ese tipo de cosas en un lenguaje asequible para ellos, pues la ciencia tiene que servir es para que la gente viva mejor, para que la gente en su casa sepa cómo ahorrar mejor el agua, para que la gente sepa cómo hacer cosas que la ciencia ha ido avanzando, pero que a veces se queda ya en las revistas y en los anaqueles de los que hacen la ciencia y no de la gente que realmente lo necesita día a día en la casa, por ejemplo. Durante mucho tiempo su piel fue traficada y fue vendida a mercados internacionales para llenar este mercado de la moda en donde ponerse una piel de un animal muerto era bonito, cosa que ha cambiado y digamos que en los últimos 10, 20 años ya no es tan común. Yo crecí precisamente con contenidos que me llevaron a poderme pensar profesionalmente hablando. Y a uno le dicen de niño, no pregunte, quédese callado, no diga, deje eso ahí, no moleste, no toque. Ver y no tocar se llama respetar. Bueno, eso sí es verdad, cuando no son las cosas de uno, pero se le castra a uno la posibilidad de investigar y descubrir. Si hace parte de ese ADN de la televisión, se puede pensar también en que el niño desarrolle un pensamiento que un día lo va a llevar, ¿por qué no?, a ser un científico. Andy Newberg es el padre fundador de la neurotecnología, una nueva rama de la neurociencia que estudia los efectos de la espiritualidad en el cerebro humano. Es una búsqueda científica que ha realizado desde que tiene uso de razón. Hagamos juntos la televisión que queremos. Uno de los estrenos en este mes dedicados a la ciencia y tecnología en Señal Colombia es Misión Ciencia, para hablar de esta serie documental, pero también de la divulgación científica en general. Hemos invitado al programa a Andrea Fellé y a Sandra Molano. Andrea es productora de Misión Ciencia y Sandra, productora delegada del canal. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar acá en este espacio. Bueno, hablemos un poco de Misión Ciencia. ¿Qué es Misión Ciencia? Bueno, Misión Ciencia es una serie documental coproducida por Señal Colombia y Cábala Producciones. Es una serie que trata sobre
investigaciones científicas extremas que se están realizando en Latinoamérica. Entonces, en cada capítulo vemos apasionados investigadores e investigadoras que van a lugares recónditos y se hacen una pregunta que resuelven en el programa. La idea es mostrar que la ciencia puede ser entretenida, atrevida, muy emocionante y se puede conectar con la realidad. La idea es que todas estas investigaciones científicas aportan a la comunidad de alguna manera. Estamos haciendo una investigación muy específicamente enfocada a 2 especies migratorias que además tienen algún grado de amenaza, que son las tortugas y las ballenas. Queremos identificar cuáles son las áreas principales de alimentación en el caso de las tortugas y de movimiento, y cómo son las rutas migratorias de las ballenas, de aquí hacia dónde van y por qué canales se desplazan. Sandra, ¿por qué Señal Colombia se interesó en este proyecto? Yo creo que la ciencia hace parte de la cultura, ¿no? La apropiación social del conocimiento es una responsabilidad que tiene tanto el Estado como los científicos mismos y, por supuesto, un canal de televisión pública. La ciencia es cultura. La gente tiene que saber qué se está produciendo en ciencia en su país y saber que producir conocimiento hace la diferencia entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo. Y en particular, ¿qué les llamó la atención de esta propuesta? En particular, que logra hacer una traducción del lenguaje científico, no solo al lenguaje cotidiano, sino trasladarlo al lenguaje audiovisual de manera atractiva. Entonces vemos que hay un viaje del héroe, un protagonista siente el llamado de la aventura y va a llevar a cabo esa aventura, tiene unos obstáculos, todo se parece o se adapta a los códigos de la escritura de guión, y ese protagonista es un científico que hace un viaje. Entonces nosotros vamos a ver en pantalla a un héroe que es un científico que va a lugares que no conocemos, a ver esos lugares desde el punto de vista de la ciencia, y eso lo hace súper atractivo. Y veníamos cruzando por este sendero que baja, un sendero natural, y al cruzar encontramos una piedra que nos llamó la atención, que podía ser un martillo, y discutiendo si era un martillo o no, empezamos a mirar en los alrededores y encontramos otro un poco más arriba, y discutiendo encontramos otro, y fue como un camino de martillos que nos guiaron finalmente a encontrar el camino. Pero ya el resultado, el proyecto al aire o digamos ya la lata, que como se dice en el argot, ¿los científicos la vieron? ¿Qué opinaron si la vieron? ¿Cómo se sintieron? Claro, hasta ahora los científicos que han visto sus proyectos en la pantalla de Señal Colombia están muy contentos. Nosotros en Cábala siempre tratamos de hacer un proceso muy consensuado para que los contenidos sean específicos y no cometamos inexactitudes técnicas. Entonces, hay un seguimiento por parte de ellos. Claro, ellos desde el principio se involucran con el capítulo, nos dan toda la información para que nuestros investigadores y nuestro guionista formulen las preguntas y ajusten los contenidos. Luego pues están claro con nosotros en el rodaje y nos van explicando cómo es que funcionan sus investigaciones, y al final ellos ven el capítulo antes de entregarlo a Señal Colombia y nos hacen también algunos ajustes, que esta palabra se dice así, no así, que esto no se entiende muy bien, pero por lo general la relación es muy enriquecedora. Nosotros aprendemos de parte y parte, y pues ha sido un proceso que Cábala, que es la productora, ha venido haciendo ya desde hace muchos años, entonces tiene un know-how pues bien interesante que nos permite comunicarnos de manera fluida con los científicos. Bueno, Andrea y Sandra, ya seguimos conversando más adelante y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Curiosidad. La curiosidad es un impulso natural, un deseo que nos moviliza a investigar algún asunto para descubrir su origen, su funcionamiento o sus efectos, porque nos resulta interesante, con independencia de su utilidad. Es evidente en muchas especies animales y engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje.
Aunque los seres humanos son considerados como muy curiosos, dicho comportamiento no se verifica con mayor frecuencia que en individuos de otras especies. Lo que diferencia la curiosidad humana de las de los animales es que aquella suele combinarse con la capacidad de pensamiento abstracto y de ese modo conducir a la fantasía, la imaginación y el razonamiento. Mi nombre es Alberto Quijano Botniza, soy pastuso, tengo 63 años, en este momento me desempeño como director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño y soy profesor de tiempo completo del Departamento de Física desde 1983. Bueno, fundamentalmente, como trabajo en el campo de la ciencia, me gusta ver documentales científicos relacionados con los últimos descubrimientos de la astronomía. And we discovered very recently lakes and seas on Titan, which is the largest moon of Saturn. And although we know very well how to command rovers on Mars, we have been doing this for a couple of decades now, we have no clue how to explore lakes and seas on Titan. Pues para mí el papel más importante de la televisión es la educación, porque es a través de la educación como se cambia a un pueblo. Bueno, sí, en Colombia desafortunadamente también se da mucha importancia a los famosos realities. ¿Y qué han hecho con eso? Que los niños y los jóvenes tengan otros ideales diferentes al verdadero progreso. Yo, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño a los documentales de Cosmos. La astronomía no es únicamente física y matemáticas, sino que la astronomía está llena de poesía y de filosofía profunda. Y eso lo aprendí a través de un programa de televisión. Porque aquí en Colombia no se ha comprendido que para cambiar completamente un país, a una región, hay que darle mayor importancia a la ciencia y a la educación. Aqui em Curitiba, no Parque da Ciência, nós construímos um planetário indígena. O nome dele é indígena porque a motivação principal é mostrar o céu dos índios que habitam o Brasil, né? Então, veio uma comunidade indígena Guarani, crianças, né, para assistir uma sessão desse planetário. Hagamos juntos la televisión que queremos. Continuamos nuestra conversación con Andrea Feyé y con Sandra Molano. Bueno, ya hablábamos de Misión Ciencia como un caso particular, pero hablemos en general de la divulgación científica, pero un poco más puntualizado. Pues primero lo que decía, la ciencia es cultura, porque la ciencia está en la vida cotidiana. Cuando uno deja caer algo al piso, está ejerciendo la gravedad. Entonces la ciencia hace parte del devenir cultural de un pueblo y además, lo que decía en algún momento Andrea, es cierto, siempre nos han presentado la ciencia como algo que se hace en los países desarrollados, sobre fauna silvestre que crece en África, pero se hace ciencia en Colombia, se hace ciencia en Latinoamérica, incluso aplicaciones científicas que son utilizadas por entidades científicas extranjeras. Eso hay que darlo a conocer, eso es una responsabilidad tanto del Estado como del científico mismo, ¿no? Hacer apropiación social de ese conocimiento que está produciendo.
Hay una cosa y es que la idea del programa de Misión Ciencia no solamente es comunicar ciencia o mostrar la ciencia, sino más bien crear una comunidad científica. La idea es hacer un guiño a las nuevas generaciones para que estudien ciencias y mostrar también que todos los inventos que tenemos en el mundo están ahí gracias a una persona que estudió, que fue apasionado, que se preguntó cosas. Exactamente, que hizo ciencias básicas, que se fue, se aventuró y se hizo preguntas que nadie se hacía. Entonces, todos los elementos cotidianos son el resultado de un proceso científico y la idea de Misión Ciencia no solo es comunicar, sino más bien hacer comunidad, buscar que más y más personas se interesen por la ciencia. Sin embargo, muchos científicos históricamente, y no sé si en el tiempo presente, siempre han sido enemigos de la divulgación científica. Dicen que eso no es ciencia. ¿Por qué insistir en el tema? Yo creo que eso ha cambiado mucho, ¿no? La comunidad científica cada vez se ve más abocada a comunicar lo que hace. Entre otras, para que les den presupuesto. Exacto, ya no tiene valor solo tener una publicación en una revista indexada, sino tener un video de tu investigación, tener un libro sobre tu investigación, que la gente hable de ti, de tu investigación. Eso ya ha cobrado un valor muy grande. Y yo creo que cada vez el acercamiento entre científico y comunicador es más cercano. Sencillo. Sí, más sencillo. Y además que los científicos que hemos conocido, no todos, pero muchos, también se han inspirado muchísimo en los medios, ¿no? Claro, Todos son científicos de una nueva generación que ya les tocó la televisión. Claro, de pronto yo estoy hablando de un científico que nació solo con libros, cuando solo había radio y en la radio pues no había ciencia. Claro, acá hay programas que nos inspiraron a todos desde los 70 y todo el tema de los canales dedicados a la ciencia. Entonces yo creo que nosotros ya hemos crecido como con una comunicación de la ciencia. Ahora, en estos casos casi todos los contenidos vienen externos, entonces vienen por ejemplo de Estados Unidos o de Europa, pero lo interesante acá es que nosotros estamos mostrando también cómo a través de la ciencia puedo ayudar a la sociedad, puedo comunicarme con mi comunidad. ¿Y ustedes quisieran antes de terminar enviarle algún mensaje a los televidentes que están siguiendo la programación de Señal Colombia en este mes de la ciencia y la tecnología? Que sigan nuestro canal, que yo creo que es el único que tiene la oferta que tiene Señal Colombia, y es poder ofertar contenidos sobre ciencia y tecnología, producciones recientes, frescas, que muestran tecnología de punta hecha en Colombia, en Chile, en Argentina, que se inspiren con ella, porque para eso es, ¿no? Yo creo que estos programas, la función principal es servir de inspiración para la gente y atacan directamente lo emotivo. A propósito de eso, yo quería citar algo que leí por ahí que dice que la filosofía es entrar a un cuarto oscuro donde hay un gato negro, que la metafísica es entrar a un cuarto oscuro donde hay un gato negro que no está ahí, y que la religión es entrar a un cuarto oscuro a buscar un gato negro que no está ahí y decir, lo encontré, y convencer a todos de que es cierto. Y la ciencia es encender la luz para ver qué diablos hay en el cuarto. Pues Misión Ciencia invita a todos los espectadores a que nos acompañen a encender la luz y ver qué diablos hay en el cuarto. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, Sandra, y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Programas como Misión Ciencia demuestran que la ciencia no es una cosa aburridísima, que hacen unos personajes rarísimos, despelucados, que hablan un idioma abstracto que nadie entiende, que lo que quieren transmitir solamente lo pueden entender ellos. Por el contrario, gracias a series como Misión Ciencia se puede demostrar que la ciencia es emocionante. Ese lugar común de que la ciencia es algo aburrido, insoportable, afortunadamente poco a poco se ha ido borrando y en parte en eso han tenido que ver mucho los medios de comunicación. Basta recordar, por ejemplo, la icónica serie Cosmos de Carl Sagan.
Ahí sencillamente una gran cantidad de personas que eran niños en aquel momento se fascinaron por la física, por la astronomía, por cosas tan complicadas y complejas como la teoría de la relatividad, y gracias a que tuvieron esa puerta de entrada, sencillamente descubrieron que la ciencia tenía que ver con ellos, y una vez ingresaron a la universidad aprendieron las matemáticas, si fueron científicos de verdad. Seguramente si ellos no hubieran visto Cosmos o de pronto las fotografías que hubo en aquel momento del Voyager, de los anillos de Saturno, muy probablemente no se habrían entusiasmado por la astronomía. El núcleo está hecho de una mezcla de hielo y de polvo. Y cuando se acerca del Sol, el núcleo del cometa se calienta y el hielo se derrite, más precisamente se sublima, se convierte directamente a gas. En la televisión colombiana pues hubo un programa icónico que llevó a muchas personas a estudiar ciencias naturales y asuntos relacionados como la ecología, por ejemplo, que es el caso de Naturalia. No hay demasiados referentes, desafortunadamente, en la televisión colombiana sobre temas de divulgación científica. Señal Colombia ha hecho sus aportes con programas como 3001, de los alimentos modificados genéticamente se ha dicho de todo, incluso que pueden generar mutaciones en sus consumidores. Y ya pensando en un público más infantil, los Pepa y también La Gran Pregunta. De alguna manera la gente inteligente siempre quiere saber más. Haciendo preguntas, y la gente inteligente encuentra siempre una manera de darle buen uso a lo que sabe. Y los que amamos las ciencias naturales somos fanáticos de El Mundo Animal de Max Rodríguez. Puedo deducir por esta pluma de papagayo rojo que aquí hay papagayos rojos. Porque no olvidemos que todo lo que hacemos en la vida diaria, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, todo tiene su ciencia. Tecnológico que más utilizo en el momento es el GPS, porque es digamos una herramienta que utilizo en mi trabajo para ubicar aquellas direcciones que no conozco, no me dan fácil, y a través de él puedo llegar. Podría ser el celular, porque es que yo viajo mucho, entonces eso es lo que me mantiene en constante comunicación con mi familia, con mis amigos, con mi novia. El celular, porque es un método que nos permite acercarnos más con la familia, es un método de comunicación, ha sido muy efectivo y por lo tanto nos permite pues como mejorar pues como nuestra calidad de vida, se puede decir así, porque ya hoy en día es una herramienta que todo el mundo utiliza y para la mayoría de las cosas, es como de la vida cotidiana. El invento tecnológico que más utilizo es el computador y el internet, porque es el que nos acerca para ver todas las noticias y todo acerca del mundo. Yo el invento tecnológico que más utilizo es la televisión, porque me entretengo viendo muñequitos con mi hija y me entero de las noticias que hay. Pues hay muchos programas que uno puede ver y se puede actualizar. El invento tecnológico que más utilizo es el vehículo, el carro, que me sirve para transportarme y para rebuscarme unos pesitos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, dedicado a mostrar las estrategias de Señal Colombia en la divulgación científica. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @Senal Colombia.
en Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.